Me llamo Julieta y mi vida tomó un giro inesperado cuando decidí mudarme a Ciudad de México por amor y estudios. Con apenas 18 años, mis expectativas eran simples: encontrar una nueva ciudad, estudiar en la universidad y disfrutar de mi relación con Marco, mi novio. Todo parecía encajar a la perfección al principio. Conocí a Marco en la universidad y nuestro amor floreció rápidamente. Era un chico encantador, cariñoso y con un brillo en los ojos que me cautivó desde el primer día. No pasó mucho tiempo antes de que decidimos mudarnos juntos, compartiendo un pequeño apartamento en Ciudad de México, pero algo inesperado se sumó a esta historia. Vivíamos con su abuelo, don Emilio, un hombre de sabiduría impregnada en cada arruga de su rostro. Desde el primer día sentí una atracción peculiar hacia él, algo que no podía explicar ni entender del todo. Cada vez que don Emilio entraba en la habitación, algo en mí se revolucionaba. Su presencia era como un imán, una mezcla entre respeto y una extraña fascinación por su experiencia de vida. Era como si cada arruga contara una historia que me invitaba a descubrir un mundo desconocido. A pesar de amar a Marco profundamente, esta atracción hacia don Emilio me confundía y me llenaba de preguntas sin respuesta. Trataba de ocultar este enigma dentro de mí, pero a veces me preguntaba si alguien más notaba ese brillo especial en mis ojos cuando hablaba con él. La vida en la Ciudad de México se convirtió en una travesía entre mi amor por Marco, mis estudios en la universidad y mi inusual conexión con don Emilio. Estaba atrapada en un laberinto de emociones, intentando descifrar mis sentimientos y mantener el equilibrio en una situación que me desbordaba. Entre clases, momentos con Marco y encuentros fugaces con don Emilio, me encontré preguntándome qué significaba todo esto. ¿Estaba perdiendo la cabeza o había algo más profundo en esta atracción? La casa se convirtió en un crisol de emociones en constante ebullición. Trataba de ocultar mis sentimientos, pero cada día se volvía más difícil. ¿Cómo lograría descifrar mis propios sentimientos en medio de esta confusa historia que era mi vida en Ciudad de México? Los días pasaban y mi dilema interno seguía creciendo. Marco, mi novio, continuaba siendo increíblemente atento y cariñoso, pero su preocupación por mi bienestar se hacía más evidente. Me preguntaba constantemente si todo estaba bien, y yo solo podía sonreírle y asentir, incapaz de explicarle el torbellino de emociones que me invadía. Mis pensamientos se dividían entre el amor que sentía por Marco y la atracción misteriosa hacia don Emilio. Cada mirada con el abuelo era como un mensaje secreto, una conexión que solo nosotros dos parecíamos entender. A veces me cuestionaba si el abuelo también percibía la extraña energía que fluía entre nosotros o si era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. ¿Estaba interpretando demasiado o realmente había algo más entre nosotros? La tensión en la casa se volvía palpable. Intentaba mantener un equilibrio frágil entre mis estudios, mis sentimientos encontrados y mi relación con Marco. Pero era como caminar sobre una cuerda floja, siempre al borde de perder el equilibrio. Mis días se llenaban de preguntas sin respuestas claras. ¿Lograría entender y manejar este enigma interno que parecía crecer sin control? Vivir en Ciudad de México por amor y estudios parecía haberme llevado a un territorio desconocido y complicado. Cada momento con Marco era especial, pero la presencia del abuelo se había convertido en una constante que no podía ignorar. ¿Podría descifrar estos sentimientos encontrados que parecían desafiarme a cada paso? La incertidumbre me rodeaba mientras intentaba mantener mi relación con Marco estable, sin dejar que estos sentimientos confusos se interpusieran. Pero cada día se volvía más difícil, y la pregunta que persistía en mi mente era si lograría resolver este enigma emocional que había irrumpido en mi vida. A medida que los días pasaban, la dualidad en mi vida se intensificaba. Entre las clases en la universidad y las interacciones con Marco, seguía atrapada en un torbellino de emociones encontradas. Intentaba desesperadamente comprender lo que ocurría en mi interior, pero cada día se volvía más confuso. Mi conexión con don Emilio parecía expandirse más allá de lo que podía entender. Cada conversación, cada mirada compartida, llevaba consigo un peso que solo nosotros podíamos sentir. Esa chispa especial entre nosotros crecía, y yo me debatía entre la emoción de lo prohibido y la culpa abrumadora. Trataba de ocultar estos sentimientos, pero temía que Marco comenzara a notar los cambios en mi comportamiento. Sus ojos, llenos de preocupación, parecían escudriñar más profundo de lo que yo quería permitir.
Me sentía como si estuviera viviendo una doble vida, luchando por encontrar mi lugar en esta confusa situación. La atracción hacia don Emilio se volvía cada vez más inquietante. Su sabiduría y su presencia magnética ejercían un poder sobre mí que no podía ignorar. ¿Cómo podía explicarle a Marco esta fascinación inexplicable que sentía hacia su abuelo? Mis días se convirtieron en una lucha interna constante. Debía seguir ocultando estos sentimientos y arriesgarme a perder la conexión que tanto valoraba con don Emilio. O debía confesar mis emociones y correr el riesgo de herir a Marco, destruyendo nuestra relación. La casa se llenaba de una energía tensa, como si la verdad estuviera flotando en el aire, esperando salir a la luz. ¿Sería capaz de encontrar una salida a este laberinto emocional en el que me encontraba atrapada? El ambiente en la casa se volvía más denso. Cada interacción con don Emilio era un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Pero un día, en un atisbo de confianza y deseo descontrolado, ocurrió algo que nunca esperé. Marco estaba fuera por trabajo y la casa quedó en un silencio sepulcral. Mis ojos se encontraron con los de don Emilio en la sala y una corriente eléctrica pareció surcar la habitación. Era como si nuestros cuerpos supieran algo que nuestras mentes no se atrevían a aceptar. Nuestros pasos se acercaron uno al otro, casi como si fuéramos imanes siendo atraídos. Sus ojos, tan profundos y llenos de historias, me miraban con una intensidad que no podía resistir. En un impulso, mi mano buscó la suya y, sin palabras, nos dejamos guiar por una fuerza irrefrenable. El contacto fue sutil al principio, nuestras manos entrelazadas explorando el espacio entre nosotros. Y entonces sus dedos acariciaron mi mejilla como si quisiera memorizar cada línea de mi rostro. Sentí un cosquilleo en el estómago, una mezcla de emoción y temor que hacía latir mi corazón con fuerza. Sus labios rozaron los míos con una suavidad que me hizo olvidar todo lo demás. Fue un beso cargado de pasión y anhelo, un encuentro de dos almas buscando respuestas en un lugar prohibido. Cada movimiento, cada suspiro era como si estuviéramos escribiendo una historia secreta que solo nosotros dos conocíamos. Nos abrazamos con una intensidad que eclipsó cualquier pensamiento racional. Era un momento en el que el tiempo parecía detenerse, donde los latidos de nuestros corazones se fusionaban en un palpitar único. Y en ese instante, por un breve momento, todo fue perfecto y confuso al mismo tiempo. Pero pronto, la realidad se abrió paso entre nosotros. Los ojos de don Emilio se llenaron de tristeza y arrepentimiento, como si hubiera despertado de un sueño del que nunca quiso formar parte. Nos separamos con una mezcla de culpa y anhelo, una conexión que se había vuelto demasiado peligrosa para mantener. Esa experiencia cambió algo dentro de mí, dejando una huella imborrable. Me enfrentaba a una encrucijada: seguir adelante con esta historia secreta o confrontar mis sentimientos y aceptar las consecuencias. Decidí afrontar la verdad, hablar con Marco y enfrentar el impacto de mis decisiones. Le conté lo ocurrido, toda la historia que había mantenido oculta por tanto tiempo. Fue un momento desgarrador ver el dolor en sus ojos, sentir cómo se desvanecía la imagen perfecta que teníamos. La relación con Marco terminó, dejando un vacío profundo en ambos corazones. Por otro lado, mi relación con don Emilio se transformó en una amistad distante, marcada por el recuerdo de un momento que cambió nuestras vidas para siempre. Con el tiempo, la vida continuó, pero las cicatrices de esa historia permanecieron. Aprendí lecciones valiosas sobre la honestidad, la lealtad y la complejidad de los deseos humanos. Me prometí a mí misma vivir con autenticidad, sin esconder partes de mí misma por miedo al juicio o a las consecuencias. Mi tiempo en Ciudad de México, con todos sus altibajos, se convirtió en una etapa crucial de autodescubrimiento. A veces, el camino hacia la madurez implica tropezar, cometer errores y enfrentar desafíos que nos transforman en personas más fuertes y conscientes de nosotros mismos. Y así, entre los altos edificios y las calles llenas de vida, cerré un capítulo complejo pero revelador de mi historia. Ahora, con un corazón más sabio y una determinación renovada, me preparé para lo que el futuro tenía reservado, lista para nuevos desafíos y aventuras que me ayudarían a crecer aún más.